6.000 millones en educación y más de 100.000 millones en obras públicas. La pregunta es, ¿qué es más importante en este pueblo? ¿La ciclorruta, que está muy bien, de 8 kilómetros y lo que usted quiera? ¿O tener agua las 24 horas del día? ¿Que se construya en Sahagún un estadio de boxeo? ¿O que en La Guajira los niños se sigan muriendo de física hambre, como demostramos que está ocurriendo en nuestro programa del domingo pasado? ¿Están bien distribuidos los recursos en el país? ¿Por qué a un municipio como en Sahagún le llega tanta plata y a otros departamentos completos nada? ¿Será coincidencia que los departamentos con más senadores reciban más plata del gobierno? O diciéndole de una manera más directa, ¿será que los departamentos que tienen más votos amarrados tienen más derechos que los que no? Para la muestra un botón. Mientras que en Córdoba, uno de los departamentos con más curules, han llegado 5.5 billones de pesos, o sea 5.5 millones de millones en inversión de este solo gobierno, porque habría que ver cuánto mandó el presidente Uribe para esta zona que le gustaba tanto. Contrariamente, un departamento como el Chocó, que no tiene puesto en el Senado, ha recibido solo 1.9 billones, apenas la tercera parte, y eso que el Chocó es el departamento con el mayor índice de necesidades básicas insatisfechas del país. Ahora, ¿de dónde salen todas estas cifras? Pues de una grave filtración que estaría teniendo el presidente, y no nos estamos refiriendo a su salud. Hablamos de una filtración de información que habría salido de un computador de Palacio y que detalla claramente y se puede comprobar cómo fue repartida la plata dentro de los senadores de la Unidad Nacional. Ahora, lo que deja una pequeña neblina sobre esta información es que el encargado de filtrarla, pues ha sido el presidente Uribe, que no nos vamos a decir mentiras, todos sabemos, utiliza tácticas electorales muy parecidas a las del presidente Santos. Es más, muchos de los actuales aliados del presidente Santos eran aliados del presidente Uribe, que obviamente siempre se recuestan para el lado que está la plata. Ahí es donde uno empieza a darse cuenta por qué le pesa tanto la expresidencia al doctor Álvaro Uribe, si es que cuando uno no está en la presidencia, no tiene el poder sobre el dinero que se reparte en el país. Lo mismo estaría pasando en el Amazonas, que según información de ese dichoso computador de Palacio, solo ha recibido de inversión del gobierno 268.400 millones frente a 5.5 al departamento de Córdoba. Y no es que uno los vea en Córdoba. Ahí sí, como muchos dicen, blanco es y gallina lo pone y frito con pan se come. La mermelada, aunque lo diga el gobierno, no está bien repartida sobre toda la tostada. Por eso, mientras se mantenga la reelección, los expresidentes siempre repetirán, porque por malos que sean, tendrían con qué seducir a los caciques políticos, que a su vez tienen la maquinaria para comprarle los votos al pueblo. La mermelada no es nada diferente a las inversiones que hace un gobierno con sus regiones. Los congresistas tienen derecho a sugerir inversiones en sus regiones. ¿Qué hace un congresista de un departamento o de un municipio muy pobre cuando llega y la gente le dice, ¿y usted qué nos trajo? Y dice, nada. Y él, con todo derecho, tiene la capacidad para decir, por favor, señor gobierno, tráigame esta carretera, tráigame este hospital, tráigame este colegio, tráigame lo que sea. Lo que no se permite y lo que sí está totalmente prohibido es que se roben la plata, que sea para beneficio personal. Eso es lo peor que puede suceder, pero que tengan derecho a direccionar inversión, esa es la razón de ser de la discusión del presupuesto, que es la razón de ser de la existencia del Parlamento. Así nació el Parlamento en el Reino Unido. La madre de los parlamentos es cómo se reparte el presupuesto. Entonces, la discusión aquí lo que pasa es que por razones políticas la han ido satanizando. Tal vez podríamos salir de algunas dudas si el ministro de Hacienda hubiera querido hablar con nosotros, pero hasta el momento no ha sido posible. A pesar de varias peticiones que le hemos hecho, sabemos que tiene viajes y una agenda apretada, pero ni una entrevista por Skype fue posible coordinar. Para el gobierno la repartición es equitativa, pero las cifras de pobreza y la realidad que uno ve cuando viaja por el país demuestran todo lo contrario. Pareciera que la plata se manda, no a donde se necesita, sino a donde puedan estar los votos amarrados. Supongamos que un congresista solo quería gestionar recursos. Si solo quería gestionar recursos, a pesar de esta distorsión, debería decir, mira, a mí lo que me importa es que se hagan unas vías en Córdoba. Allá el alcalde y el gobernador priorizarán. No, no es así. El señor además sabe qué vía se va a hacer, con qué contratista se va a hacer. Él selecciona al contratista, aprieta al alcalde para que haga una cosa ficticia de contratación pública cuando el contratista está preseleccionado.
De hecho, Musa y Ñoño están identificados sus contratistas favoritos, casi todos son con los mismos contratistas. Y en lo que terminamos es en que ellos además se roban la plata de la gente, se la roban de frente y por eso las obras no quedan hechas. La defensa del senador Bernardo Elías, de quien se dice recibió más de 100.000 millones de pesos, es que él solo gestiona. De resto no sabe nada. En más de 15 preguntas que le hicimos se limitó a repetir que su labor llegaba hasta la gestión. ¿Cómo así? ¿No debería ser control político? ¿Qué tipo de senador es? ¿Solo un mandadero que entrega la plata? Él insiste en que su único trabajo es ese, solo la gestión. ¿Es esto responsable con el país, con nuestro dinero? ¿Así es que se maneja la plata de nuestros impuestos? En los diferentes municipios en los cuales hemos acompañado o hemos hecho el acompañamiento a los alcaldes y gobernadores, se han gestionado unos montos que yo no he podido sumar o no he sumado. Simplemente ellos presentan sus proyectos y nosotros sin saber el monto, o mi persona sin saber el monto, 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos, solamente con el título objeto del proyecto, es decir, el acueducto municipal, el alcantarillado, el estadio de fútbol, el mercado público, la terminal de transporte, que han sido radicados por los alcaldes. Nosotros hemos ido de la mano de ellos y hemos sugerido al gobierno nacional que esas obras son necesarias o esos proyectos son necesarios para esos municipios y han salido airosos muchos. Es cierto, a ciertas regiones del país les llega desarrollo, mientras que otras se mueren de hambre y de sed. Casanare, por poner un ejemplo, un departamento cuyas fuentes de agua se están secando en gran medida por la exploración y extracción de petróleo. De ahí sale la plata que jalona nuestra economía, pero allá los campesinos lo único que están viendo es cómo la tierra, que antes era apta para cultivos y animales, ahora se está erosionando y está contaminada, al igual que el agua, por los residuos de la producción petrolera. Pero para hacer estudios serios sobre el impacto de esa industria, sí no hay 52.000 millones de pesos, pero para ciclorrutas sí hay. Para esto no. Y podríamos darles muchos más ejemplos de lugares del país donde en realidad las necesidades son urgentes, de vida o muerte, y a los que la mermelada no les tocó ni un peso. Yo sí quisiera saber cómo es que hacen esos cálculos, cómo es que se manejan las prioridades. Se sentará el presidente con sus ministros y dirán, uy, yo creo que deberíamos darle plata a este señor porque es urgente unas ciclorrutas en Sahagún, ¿no? Mientras que mucha gente le está pidiendo soluciones a problemas de alto impacto en departamentos como el Chocó, el Amazonas, Caquetá, Boyacá, etcétera, etcétera. Y aunque sabemos que el tema de la mermelada no es nuevo, pues hay que decir que los grandes medios del país no es que le hayan destinado mucha tinta y que los únicos que han hablado hasta el momento abiertamente y sin tapujos han sido dos portales de internet independiente, Las Dos Orillas y La Silla Vacía. Fuimos el primer medio en tocar el tema de la mermelada por una fuente muy buena, que daba toda la seguridad que venía del corazón del poder, del corazón donde se toman las decisiones, y toda la información que había resultado muy consistente, muy verosímil. Entendimos que allí había una joya informativa y que teníamos que tomarla en serio. Pues lo que logramos fue primero las instituciones y ver cómo el gobierno había utilizado, y en concreto era desde Presidencias, era desde Palacio, había tomado los llamados cupos indicativos, que son finalmente una suerte de los famosos auxilios parlamentarios de antes, cómo había utilizado esos recursos que eran billonarios para lograr la unidad nacional, para lograr un respaldo que habíamos visto que había conseguido Santos durante sus 4 años de gobierno y que ahora empezaba a entenderse dónde estaba la clave estaba en la plata. El tema de las vías terciarias tiene una importancia que el país no ha reconocido. Las vías en Colombia están divididas en 3. Las principales, troncales, que conectan las grandes ciudades, las secundarias, que unen cabeceras municipales con grandes ciudades, y las terciarias, que unen veredas municipales entre sí y con la red secundaria y primaria. Pues resulta que en un estudio hecho por FEDesarrollo titulado Infraestructura Regional y Pobreza Rural, se concluyó que la pobreza en las 13 áreas metropolitanas de Colombia es del 17%, mientras que en el sector rural es del 42 o 43%, más del doble. Y que eso se debe en gran medida a que en el sector rural no hay vías terciarias, o si las hay, están muy deterioradas. Juan Mauricio Ramírez, el subdirector de FEDesarrollo y autor del estudio que mencionaba, nos cuenta. Nosotros hicimos algunas investigaciones indicativas y al productor de leche en Antioquia le pagan
más poquito entre más lejos esté de Medellín. También hay otra relación que encontramos interesante. El productor de leche recibe en promedio un mayor precio por sus productos si hay una mayor densidad vial terciaria, es decir, hay más kilómetros de carreteras terciarias, de red terciaria por kilómetro cuadrado. En otras palabras, la infraestructura vial terciaria, la infraestructura regional es un componente fundamental de la lucha contra la pobreza rural. En Colombia, desde la Constitución del 91, opera lo que se llama descentralización, que en términos de vías significa que las vías principales son responsabilidad de la nación, las secundarias y terciarias son responsabilidad de los departamentos y municipios. El problema es que eso es un despelote porque todavía hoy el INVÍAS a nivel nacional se encarga no solo de vías principales, sino también de algunas secundarias y terciarias, generando confusión sobre la responsabilidad de departamentos y municipios. Y ahí en ese desorden es donde se forma el río revuelto para los senadores pescadores. Peor aún, la forma como se distribuye el dinero destinado a esas vías es bien sospechoso y suena mucho a mermelada. En el gobierno de Uribe, el presupuesto para vías terciarias se dividía por igual entre los municipios, sin importar ni cuántas vías había ni sus condiciones, y eso era grave, pero por lo menos trataba a todos por igual, se sabía cuánto iba para cada quien. Ahora en este gobierno resulta que no sabemos por qué unos municipios reciben más plata que otros, y aunque el INVÍAS en el papel tiene los criterios para dividir equitativamente el ponqué, no los utiliza. ¿Por qué? Es una pregunta que no tiene una respuesta diferente a que, obviamente, aquí priman los criterios políticos sobre los criterios técnicos. O sea, el CBY sobre el que necesita la gente. Mejor dicho, el serrucho. El INVÍAS tiene una metodología muy bien montada de criterios técnicos aplicados a priorización de proyectos, pero cuánto va a un departamento o cuánto va al otro es algo que no responde digamos a un criterio conocido. Yo creo que ahí hay una falta de política pública. Lo más triste es que hay gente buena en el sector público, tratando de que los criterios técnicos de que habla el señor Ramírez se apliquen. ¿Cómo será que a comienzos de este gobierno el Departamento Nacional de Planeación coordinó junto con el Ministerio de Agricultura, el de Transporte y el Ministerio de Minas la redacción de un COMPES en que se estableció una metodología que tenía en cuenta todos los criterios técnicos y necesarios para dividir bien la plática de vías entre las diferentes regiones del país? ¿Pero qué pasó? Pues el COMPES está guardado en un cajón, su merced, porque es que no era tan conveniente para distribuir la plata. Ahora, ¿cuál es el criterio? Eso es un misterio. Pero si uno se pone a hacer cuentas, que los senadores de la Unidad Nacional que más boticos tuvieron, que tienen más boticos amarrados, son casualmente a los que les hayan mandado más mermeladita, más platica. Claro, dirá ahora el gobierno y la Procuraduría que eso ahí no hay nada raro. Pero dígame usted, ¿esto no le parece raro? Le preguntamos al subdirector de Fedesarrollo si sabía por qué de esta curiosidad. Las decisiones de inversión pública típicamente involucran elementos de decisión, que lo vamos a llamar políticos, y elementos técnicos. Lo importante es que ambos elementos que deben estar presentes y van a estar presentes en un proceso de asignación y de definición de inversión pública justamente estén equilibrados. Pero yo creo que en este caso ese equilibrio no existe. Y eso es un tema costoso para el país. El problema entonces es que en Colombia siempre terminan primando los criterios políticos, no digamos criterios, los intereses políticos sobre los criterios técnicos. O sea, no se decide si se hace un puente para una población que lo necesita con urgencia, sino se decide a qué pueblo o región me conviene más mandarle la plata. Si la metodología sugerida hubiera sido utilizada de acuerdo con ese documento COMPES, a Córdoba no se le hubiera asignado el 10.5 del presupuesto para vías del país, sino el 4.4. Curioso, ¿no? Según la técnica, la inversión en ese departamento ha debido ser casi una tercera parte de lo que fue. El problema es que llevamos más de 50 años funcionando así y purgar esa situación implica un cambio de mentalidad que es difícil. Pero si todos protestáramos al menos con nuestro voto, tal vez podríamos lograrlo. Los países no cambian cuando cambian los dirigentes. Los Juan Manueles serán así por los siglos de los siglos. Ellos no quieren que nada cambie. Colombia para ellos es el paraíso terrenal. Entonces, de la única manera que podemos cambiar esta situación es que el pueblo en algún momento entre en un estado de rebeldía. O sea, saque toda su dignidad y diga, no me someto a eso.
O sea, dicho de otra manera, los países cambian cuando los pueblos cambian su manera de pensar y deciden cambiar a sus dirigentes. El gran problema en Colombia es que nuestra democracia parece de papel, por una sencilla razón. Todos los jugadores no juegan bajo las mismas reglas, o mejor aún, en este juego, la gran mayoría no conoce ni siquiera las reglas. Los que sí se las saben al dedillo y hacen con ellas lo que quieran son los gobiernos, los candidatos, los congresistas, algunos pensando en el bien, pero últimamente en la política colombiana, una gran parte de ellos, por no decir la mayoría, pensando únicamente en enriquecerse a costillas de manipular la Constitución, las leyes y las elecciones. Mientras que la ignorancia, la falta de salud y educación de la gran mayoría del pueblo en Colombia sea directamente proporcional a su ignorancia política, mientras un campesino, una persona de a pie, no entienda que por ese almuerzo que le dan un día por ir a votar está entregando sus derechos. Lo que quieren los grandes caciques políticos es perpetuar una especie de feudalismo que funciona dentro de una democracia, donde unos pocos son los dueños de la tierra, donde los derechos básicos ya no son de la gente, sino de empresas privadas. Y si no hay equidad y no hay igualdad, esa paz que todos anhelamos tal vez no sea duradera, o tal vez simplemente nunca llegue.